Bueno, Demar, usted como que tiene noticias de primera mano de la reunión entre los presidentes Álvaro Uribe e Iván Duque. Pues, ¿Qué nos puede contar de ella? pues, doctor Fernando, una reunión que se extendió por algo más de una hora antes de su viaje al homenaje que se le hizo o la conmemoración de los 100 años de Vanguardia, el periódico en Santander. Eh, la reunión, doctor Fernando, tuvo su abrebocas precisamente durante el taller Construyendo País que se hizo en Medellín, donde el presidente Uribe le habló al presidente Iván Duque sobre la necesidad de la mano firme en contra de los criminales. Esto es, pues, lo que se trataría a fondo en esa reunión que hubo a puerta cerrada y lo que condujo a que el presidente Iván Duque llegara un poquito tarde a su encuentro en Vanguardia. Escuchamos lo que le dijo el presidente Álvaro Uribe, que fue ovacionado por la concurrencia en el taller Construyendo País. Presidente, lo apoyamos en todo. Déjeme decirle que lo apoyamos con un corazón grande y con una mano firme. Lo invitamos, lo apoyamos con un corazón grande para darle todas las oportunidades a los guerrilleros de base. Además, Colombia ha sido generosa. Todos los gobiernos, mi generación recuerda, desde el general Rojas Pinilla y el doctor Alberto Lleras, han sido generosos en la reinserción de los guerrilleros de base. Usted ha procedido con ellos con enorme generosidad. No se habría necesitado, presidente, el daño institucional del anterior gobierno, la impunidad que elevaron a la Constitución para ayudarle a los guerrilleros de base. Pero lo acompañamos, presidente, con la mano firme para que usted, las Fuerzas Armadas y el apoyo del pueblo acabe con todos los bandidos, presidente. Los saque de las madrigueras, los saque de Venezuela o donde estén, presidente. En este pueblo antioqueño no hay dudas. Este es un pueblo de trabajo, un pueblo de orden y un pueblo de autoridad. Aquí no vamos a disimular ni a endulzar el lenguaje. Corazón grande con la salud, corazón grande con la educación, con los trabajadores, con los guerrilleros de base, presidente, y póngale toda la mano firme, que ahí empujamos con las Fuerzas Armadas a acabar con esos bandidos. Gracias, presidente. Pues ahí tiene usted la abreboca de lo que fue esa reunión a puerta cerrada, doctor Fernando, y veo cuál es el talante del expresidente Uribe en estos momentos de tantas afugias para la patria por cuenta del terrorismo. Bueno, Demar, pero usted está hablando de una reunión a puerta privada, pero nos deja la duda si está hablando de la reunión, si la hubo en Medellín o de la reunión en Bucaramanga. Porque la noticia que yo tengo es de Bucaramanga. El presidente Uribe había llegado a Bucaramanga, había asistido a un acto mientras el presidente Duque seguía en Medellín. Luego voló a Bucaramanga y en el aeropuerto se encontraron los dos. Y ahí tuvieron una larga charla mientras esperaban más de 400 personas para celebrar los 100 años de Vanguardia. Y esperaron hasta que, cansadas de fatiga, pasadas las 9 de la noche, llegó el presidente Duque. ¿A cuál reunión se refiere usted? ¿A la de Medellín? A la Medellín me refiero yo y usted se está refiriendo a la continuidad que fue en Bucaramanga. En Bucaramanga, donde estuvieron reunidos por largo trecho. Después el presidente Duque llegó a Vanguardia. La gente estaba desfallecida de cansancio. Pronunció un discurso que, debo decirle, fue muy aplaudido por los asistentes, porque llegó cargado como para tigre de la conversación con el presidente Uribe. Pronunció un muy buen discurso diciendo lo que la gente de Colombia espera que le digan, que el ejército, que la policía están para defender al país, que el gobierno nacional va a defender el país y que a los bandidos les va a llegar su mala hora. No la hora de todas las ayudas y de todas las componendas y de todos los auxilios de la ONU y demás. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? Yo quisiera que algún día se hiciera el inventario de cuál ha sido el costo en el presupuesto nacional por las ayudas a la ONU, por las ayudas directas en las zonas
de concentración o zonas de tolerancia que llamamos nosotros. ¿Cuál ha sido el costo para mantener el tren burocrático oficial para darle comida gratuita a todos estos bandidos, supuestos bandidos? ¿Quién tiene una estadística o una encuesta sobre ellos para saber quiénes son? ¿Quiénes están en las zonas de tolerancia de mar? ¿Quién me puede decir que esos que están en las zonas de tolerancia son reinsertados de las FARC? Entonces cada que aparecen 50 sembrando aguacates o 30 sembrando piña, hacen gran escándalo. Lo que pasa es que todo está en manos, esas estadísticas están en manos de las mismas FARC, que recuerde usted, son los que postularon a los supuestos miembros que debían llegar a la Justicia Especial para la Paz, donde hay varios narcotraficantes que fueron ingresados gracias a Iván Márquez. Ahí está el escándalo, y ahí siguen. Claro, y en la JEP no dicen nada. Pero la cifra oficial la debería tener el gobierno nacional en cabeza de la oficina del doctor Archila, y son cifras pues que sí, verdaderamente debieran no existir, eso es cierto. Pero miren ustedes, qué bueno este encuentro entre el expresidente Uribe y el presidente Iván Duque. Qué bueno que el presidente Iván Duque atienda pues el llamado que desde aquí el doctor Fernando Londoño le ha hecho en múltiples ocasiones, y es, hombre, déjese asesorar, tiene el mejor asesor de todos a la mano, a su disposición, óigalo de vez en cuando. Se refiere, por supuesto, el doctor Londoño siempre al expresidente Uribe, porque es muy difícil cuando se está asesorado por personas como Luigi Echeverri. Luigi está pensando en caballos, ayer estaba muy concentrado viendo la final de la Copa Uribe de polo, él está pensando en otras cosas. El presidente Duque necesita a alguien que esté pensando en el país, y esa persona es el presidente Álvaro Uribe, el expresidente Álvaro Uribe. Sergio, doctor Fernando, tengo la cifra de cuántas personas, según el doctor Archila, el sistema de Agencia para la Reincorporación y Normalización, hay en estos momentos en las zonas territoriales. Les doy la cifra. Al 17 de junio del 2019 había en esas zonas territoriales presuntamente 3.296 personas. Esos fueron todos los que se desmovilizaron. Esa es la paz. Esa es la paz. En un país donde puede haber 30 o 40 o 50.000 bandidos en armas, sembrando coca, exportando cocaína, desplazando gentes de sus territorios, 3.200. Eso es todo. ¿Y quién me comprueba que esos sí fueron guerrilleros? ¿Archila los tiene con nombre propio y con cédula de ciudadanía? Deberían. Y le pregunto esto, no más esto de mar, porque esa cuenta también se perdió. ¿Cuántos fueron los amnistiados e indultados que salieron físicamente de las cárceles donde se encontraban presos, y las puertas de las cárceles se abrieron para liberar los bandidos de las FARC? ¿Cuántos salieron? De eso se dio cuenta, y se hablaba de 2.500 guerrilleros que quedaron en libertad. Pues ahí están. Solamente con los que salieron de las cárceles, ahí están los 3.000. Pero es que siempre hubo un problema en las cifras, doctor Fernando. Juan Manuel Santos le anunciaba al país que se había logrado la paz con 7.000 desmovilizados. Pero al final de cuentas, lo que se está pagando o lo que se pagó en salud y los que se inscribieron para recibir el 90% del salario mensual fueron algo así como 12.000 y tantos. Entonces no entendemos a qué horas se multiplicó mágicamente. Al son de plata se multiplicaron. Pero ¿quién no se inscribe? ¿Quién no se inscribe? Si le van a dar sueldo, si le van a dar educación para los niños, si le van a dar salud gratis, ¿quién no se inscribe? Todos se inscribieron. Mire, este embeleco en cuanto 12.000, pero de los 12.000 quedan 3.000, según Archila. Sí. Y según cifras de junio. ¿Cuántos quedarán ahora? Vaya uno, averigüe. Hay que ver cuántos salieron detrás de Márquez y cuántos detrás de Gentil Duarte. Pero mire usted, para solamente alimentación durante el año 2018 se gastaron 28.289 millones de pesos. Solo alimentación. En salud se gastaron en esas zonas territoriales 2.764 millones de pesos. Hay que hacer la cuenta también con los arriendos, porque no crean ustedes que los espacios territoriales son simplemente unos lugares que son del gobierno y que los pueden utilizar como quieran, ¿no? ¿Cómo? Pero ahora se van a volver municipios algunos de ellos. Se van a volver municipios y el Estado tendrá que comprarlos o expropiarlos para comprarlos, para hacerse con ellos, porque cada sitio de estos es arrendado por parte de particulares. Les voy a dar cifras solamente por dar ejemplos. Antioquia hay un espacio territorial en Llano Grande, municipio de Dabeiba. ¿Cuánto cuesta mensualmente ese lugar? Cuesta 10 millones de pesos.
En la zona territorial en Santa Lucía, en Ituango, cuesta 16 millones de pesos. Y haga la cuenta así por 24, que hoy ya son 11 lugares donde cada uno al año pues vale un dineral. Pero cuánto cuesta la alimentación que se les da? ¿Cuánto cuesta la logística para llevarles esa comida gratis? ¿Cuánto cuesta la educación que se les ofrece? ¿Cuánto cuesta la salud que se les promete y con la que se les cumple? Los médicos, los medicamentos, todo eso. Y no se sabe a quiénes se les da. No se sabe. No hay cuentas. Nosotros preguntamos al doctor Archila por los miembros de la ONU que hacen inspección de los espacios territoriales. Eso siempre fue sabido, ¿verdad? Es tan así que ellos fueron los que aparecían bailando el 24 de diciembre del 2016. Claro. Muy pegaditos con las guerrilleras. Pues mire, la oficina, la Agencia para la Reincorporación, dice que actualmente no hay miembros de la ONU haciendo presencia permanente en los espacios territoriales. Bueno. Pero ¿cuánto le paga Colombia a la ONU por los servicios inapreciables que la ONU le presta para seguir diciendo en el mundo que el ejemplo de Colombia es un ejemplo maravilloso que hay que cumplir? Esto es estupendo. No es sino que vean las noticias todos los días desde desplazamientos, desapariciones, bombas, soldados muertos, policías heridos, todos los días, para que se den cuenta de la paz que hemos disfrutado. Y nunca se supo qué armas recibió la ONU, ¿no? Nunca se supo. No, ¿Dónde nunca, están? no. A propósito, ¿dónde están esos containers? Se supone que los fundieron ya y los convirtieron en escultura. Claro, ya se están, fundió. ya están fundidos. Sí, Bueno, El cuerpo perfecto. del delito se desapareció, por supuesto. El cuerpo del delito, claro, desapareció. Bueno, muy bien, de manera que en eso estamos. ¿Y cómo es el agarrón entre Márquez y Gentil Duarte de Mar? Pues vea, doctor Fernando, el principal problema entre ellos ha sido el control por las rutas del narcotráfico. Recuerde usted que alias Gentil Duarte fue el primero en retirarse del proceso con Juan Manuel Santos, el proceso de Juan Manuel Santos con las FARC en el 2016 y decidió volver a las armas con todas las FARC en esa zona del Guaviare, Meta y Bichada. Pero resulta que Ese fue el que le dijo a los de la Unidad Nacional de Protección que les agradecieran perdonaba que, la vida, pero que él que se les iba. perdonaba la vida y que se largaran. Sí, señor, el mismo. Bueno, muy Pues bien. resulta que hubo una reunión hace unos meses en zona selvática entre Iván Márquez, Jesús Santrich, el Paisa y alias Gentil Duarte. Y entonces lo que fue a decirle Iván Márquez a Gentil Duarte fue, vea, usted ya está en armas, ya tiene un camino recorrido, nosotros volvemos a las mismas, ahora lo que necesitamos es unir fuerzas. Y le dijo Gentil Duarte, claro, unimos fuerzas, pero eso sí, tengan claro una cosa, señor Márquez, señor Santrich y señor Paisa, ustedes vuelven a las FARC, pero vuelven como guerrilleros rasos, porque el comandante soy yo. Y eso no le gustó obviamente a Iván Márquez, quien salió despelucado y dijo, si son así las cosas, dejémoslo ahí y nos vamos. Y decidieron armar rancho aparte. Pero además no pudieron llegar a ningún acuerdo con el tema de rutas de narcotráfico, porque pues Gentil Duarte no lo piensa entregar. Porque eso es Platica. Bueno, y a propósito de Platica, ¿cómo es el escándalo con Noticias 1? Que va a cerrar sus transmisiones. ¿Falta de pauta? ¿No tiene la pauta oficial o qué fue lo que le pasó? Es que la mermelada. Esa es la respuesta. La mermelada, ¿no? Esa es la Se acabó respuesta. mermelada. Mire, yo he estado Ya no hay mirando, mermelada. en la mañana he mirado la noticia. Sergio, no sé si usted tuvo oportunidad de leer las declaraciones de Jorge Acosta, uno de los directivos del canal, donde dice que lo que se prevé es que Noticias 1 saldría solamente del aire los fines de semana y se mantendría de lunes a viernes. Y se suspenderían las emisiones desde el 2020. ¿Sí? Desde el 2020, es decir, del año entrante. Desde el año entrante. Pero entonces Desde es enero, así. sí, desde enero del 2020. Leyendo, para quien esté interesado, el espectador, dice Jorge Acosta, las directivas del canal acordaron que desde el 2020 se concentrarán en las noticias de lunes a viernes y no en las de los fines de semana. Todo esto obedece a un tema de desfinanciación, de falta de plata. Pero obviamente ya salieron ciertos caricaturistas a echarle la culpa al gobierno, a echarle la culpa al expresidente Álvaro Uribe Vélez de que gracias a ellos se va a cerrar Noticias 1. Recuerde usted la cuota de financiamiento enorme que tenía por parte del gobierno Santos. Cuota que no tiene en este gobierno. Muy bien, hablaremos del tema más largamente en nuestro segmento económico, pero les anticipamos que volvió a subir el desempleo. Sí. El desempleo sube y sube y sube en Colombia. ¿Y por qué no sube más? ¿Cuál es el factor que está impidiendo que aumente el desempleo?
dos factores, el de las obras públicas y el gasto del gobierno. Mejor dicho, pero el gasto. Keynesianismo es lo que está mencionando usted. Pero Puro keynesianismo. total, hacer gasto público porque el gasto público reactivaría la economía y resulta que al contrario la economía sigue cayendo y sigue cayendo el sector inmobiliario. ¿Qué es el sector inmobiliario? No es el arrendamiento de inmuebles, no, es la construcción de viviendas. Eso sigue cayendo, como nos lo decía, recuerden, el presidente de Ospinas que estuvo con nosotros al aire a finales de la semana pasada. Sí, muy complicada la situación del sector constructor, pero muy complicada también la situación del desempleo, que también pues está ligada. El desempleo pues es un reflejo de todos los sectores de la economía finalmente, del desempeño de los sectores de la economía, y esa cifra, 10,7%, pues es muy complicada para nuestro país, por supuesto. Y ese 10,7%, ¿cuánto es en las ciudades? Porque ese es el global. Y nos han acostumbrado a que en los sectores agrarios, en los sectores apartados, en los pequeños pueblos, el desempleo es menor que en las grandes ciudades. Así Ahora, es, porque mire que para las 13 ciudades y áreas metropolitanas que mide el DANE, el desempleo es del 10,3%, en contraste con el 10,7% nacional. Entonces es más bajito en las grandes ciudades. Es más bajito en las grandes ciudades. Entonces cambió la tendencia. Cambió la tendencia porque la tendencia era otra. Lo de las grandes ciudades era mayor el desempleo que el desempleo global. Cambió la tendencia. Ahora bien, cuando hablamos de empleo y desempleo, eso hay que mirarlo con pinzas. Hablamos entre comillas, esto de empleo no es que sea empleo, ¿no? Ocupación, Rebusque. podríamos decir. Rebusque. También. Acuérdese que también miden una cosa que se llama personas ocupadas sin remuneración o algo así, ¿no? Sí, señor. Sin Sí, señor. Y por cuenta propia. Sí, Que es por cuenta propia. Cayó mucho el empleo por cuenta propia y entonces lo que tenemos ahora pues es una situación de desempleo creciente y pasa el tiempo y no se invierten los factores. Pero sí tenemos la noticia del salario mínimo en Venezuela. ¿La vieron ustedes? Sí, claro. Doctor. ¿Cuánto gana una persona en Venezuela por salario mínimo con la tasa de cambio oficial? Esto no es con la tasa de cambio del mercado negro, no, la tasa de cambio oficial. ¿Cuánto gana una persona en Venezuela? $2 con la tasa de cambio oficial, es decir, 40.000 bolívares. Eso es lo que está recibiendo la gente. Muchos pensionados recibieron el día de ayer $1 porque a ellos les pagan quincenal. Y bueno, lo que hablábamos, ¿qué se puede comprar con este dólar? Entonces ya salió la lista de lo que se puede comprar con este dólar y se puede comprar una cubeta de huevos, pero esta escasea. ¿Pero con cuántos huevos? Con muy poquitos. Con un dólar se compran muy poquitos huevos. Pues en Colombia se compran 10 huevos con $1. Bueno, sí, entonces, por ahí unos 6 huevos se podría comprar con eso o hasta menos, y no solamente eso, sino que también si se consigue un poco de carne se podría comprar ni siquiera un pedazo de carne. Pero acá Cindy nos dice que absolutamente no se puede comprar nada con eso. Pero entonces, ¿cómo vive la gente? Yo me pregunto, ¿cómo sobreviven los venezolanos? Pues muchos encuentran que no pueden sobrevivir y se vienen para Colombia. Pero los que se quedan allá, ¿cómo sobreviven cuando les entregan el salario del mes y les entregan $2, 7,000 pesos colombianos? No pueden comprar absolutamente nada, doctor Fernando. Bueno. Y bueno, pues muchos viven de lo que todavía les da el gobierno. Recuerde que el gobierno todavía sigue repartiendo cajas de comida. Y no solamente eso, sino que muchas quejas hay de que la comida que está repartiendo el gobierno no tiene proteínas, simple y sencillamente son harinas, y muchas salen dañadas. Muchas llegan con gusanitos y con gusanos y con ciertas pues como bacterias dentro de los productos. Entonces la verdad, la gente cómo vive, y pues para mí eso representaría más migración para Colombia. Muy bien, y para allá vamos, donde no hagamos un esfuerzo por conseguir más fuentes de petróleo. El petróleo se está agotando y el petróleo está manteniendo el país, aun cuando está muy bajito. ¿Han visto ustedes la caída del precio internacional del petróleo? No la han visto. Pues yo les cuento entonces que el Brexit está por el lado de $60 y el WTI está por el lado de $55, $56.
y el gobierno de Colombia esperaba hacer las cuentas sobre un petróleo a 70, 80 dólares el barril. Entonces, ese nuevo hueco, ¿con qué se va a tapar? En un minuto estaremos con el representante de la Cámara por el Centro Democrático Departamento de Antioquia, Juan Espinal, hablando de uno de los temas de los que depende nuestra supervivencia, el fracking. Claro. En un minuto. Son las 7 de la mañana, 44 minutos. Escuchan la hora de la... Y les hablábamos al oído. Al oído.